Bendecidos a todos los hermanos en Cristo Jesús, nuestro Padre amado, nuestro hermano, nuestro Rey, el Rey de Gloria, en el Espíritu. Bueno, la palabra del día de hoy va a ser sobre el velo, que en aquellos tiempos atrás, antes que viniera Jesucristo, hace 2000 años, cuando Él vino, estaba la ley que fue entregada a Moisés a través de el Yo Soy. Pero como la ley era dura, ninguna persona la pudo cumplir y era un reflejo de la debilidad del hombre y de la mujer. Amén. Y la mayoría de aquellas personas que hubo en esos años atrás, todos andaban por el ojo y imponían su carne, los sacrificios de animales, y iban a los templos a ofrecer los sacrificios, a la sinagoga y todo eso. Hasta que vino Jesucristo, que cuando Él vino aún estaba la ley, pero Él fue el único que la pudo cumplir, para así darle una nueva oportunidad a los que veníamos ahora, después de Él. Y así abriendo una nueva puerta para aquellos que sufrían, para los desvalidos, los huérfanos, la viuda, todo aquello, por misericordia y amor a través de Él. Amén. Y una parte de todo lo que sucedió o lo que pasó Jesucristo, lo que hizo por amor y misericordia hacia nosotros, está justo en San Mateo 27:50. Y dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Que esto fue cuando Él estuvo en la cruz y lo crucificaron. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y aquí fue cuando se cumplió la promesa que Él había hecho tiempo atrás. Amén. A través de los profetas y así de generación en generación. Y ahora, por medio de Él, la reconciliación consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Gloria a Dios. Y aquí es donde entramos todos nosotros de ese momento que fue crucificado hace 2000 años atrás. Amén. A través de su muerte en la carne, haciendo morir la carne, nosotros entramos a este hermoso templo por el Espíritu. Amén. Y Dios. como les digo, a través de su carne, también nosotros fuimos muertos con Él. Amén. Y resucitados como Él resucitó. Pero en el Espíritu, no en la carne, porque Él ya no tiene nada que ver con la carne. Amén. Sí, Señor. Gracias. Sea Él obrando en sus vidas, en nuestra vida. Amén. Y tenemos esta hermosa bendición, Gloria a Dios. la cual es gratis y no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer sacrificio, no tenemos que hacer ofrenda, Amén. ninguna cosa. Y ahí va incluido, no tenemos que ayunar, no tenemos que imponer manos. Nosotros solo tenemos que dar gracias por esta hermosa bendición, como les dije anteriormente, porque es gratuita. No tenemos que hacer nada. Sí, Él va a tomar de la persona porque es de quien Él tenga misericordia, no por nuestra obra. Porque no porque yo diga, yo voy a servirle a Dios, lo voy a hacer. No, es solo si Él tiene misericordia de mi vida. Amén. Y nos ha dado a entender estas hermosas palabras que en cada predicación le entregamos a ustedes, porque así lo ha manifestado Él Amén. a través del Espíritu, Sí, sí. que nos ha dado a entender para que lo puedan escuchar ustedes, hermanos, y puedan entender esta hermosa bendición Amén. junto con nosotros. Y así nosotros reunir todas las cosas y reunirlos nosotros, porque ahora es donde estamos en el verdadero monte, en el monte de Sión,
junto con Jesucristo, que es nuestra cabeza. Amén. Y dejo al hermano Miguel que va a predicar esta hermosa palabra que es sobre el velo. Gracias. Quiero darle gracias a nuestro amado Jesucristo, nuestro Dios, por bendecir los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas y todo lo creado. Porque Él es quien hizo todas las cosas que hay en el mundo. Señor de los cielos y la tierra, es que no habita en templo hecho por manos de hombre, ni es honrado por manos humanas, como si necesitase algo de nosotros. Amén. Porque en Él está la vida, nos movemos y todas las cosas. Y de una sangre, de un linaje, hizo a todos los hombres para que vivamos en la tierra. ¿Ah? Para vivir en la tierra. Él nos formó y nos hizo de una sangre, de un linaje, y a los hombres, para que vivamos en la tierra. Sí. Y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación en el hombre y la mujer bajo este cielo. Él ha prefijado el orden de los tiempos. Todo lo que pase bajo este cielo está todo prefijado ya. Todo. Dice que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación del hombre y la mujer, para que busquen a Dios. Si de alguna manera el hombre o la mujer, dice, pueda hallarle, aunque sea tienta, dice. ¿Por qué dice? Ayuda a su hija, Señor. Aunque sea tienta, dice. ¿Por qué? Porque el hombre, mientras esté bajo este velo, no va a poder ver esta gracia en cual vino y le fue revelada esta gracia, este misterio que estuvo escondido en Dios antes de los tiempos y los siglos, dice, que estuvo escondido y le fue revelada a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. ¿Y por quién fue revelada esta gracia? Le fue revelada, entregada a nuestro hermano Pablo. Por medio de Pablo, Jesucristo, por medio de la palabra que es Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, donde mora el Señor, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Por intermedio de Pablo se manifestó esta gracia, este don. El cual Pablo fue un hombre que dijeron que él venía a causar disensiones, que era un alborotador, que alborotaba a las naciones, los pueblos y a los hombres. Y dijeron de él que él estaba loco. Por eso dice allí en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué decía Pablo que no se avergonzaba del Evangelio? Porque todos los que en ese tiempo seguían el cristianismo, la gracia, el Evangelio que Pablo entregó en las iglesias a su pueblo, a sus escogidos, a los predestinados, fueron perseguidos. ¿Por qué fueron perseguidos? Por el Dios de ese siglo, que en ese tiempo era manifestado, que era la ley de Moisés. Entonces fueron perseguidos, fueron martirizados, vituperiados, calumniados, aborrecidos. Y dice Pablo, donde se manifiesta hablándole a los Corintios, en 2 Corintios 11, dice, tolerame un poquito de locura, porque la misma iglesia, su propio pueblo que él fundó, ya lo tenían por loco. ¿Por qué? Porque él hablaba de esta gracia, de esta bendición tan hermosa y maravillosa, esta gracia que venía, este regalo que nos dio Dios antes de los tiempos y de los siglos. Dice. ¿Por qué? Porque Jesús vino y se manifestó en carne. Nuestro Dios se manifestó. Se manifestó y vino, como dice ahí en 9.5, Romanos 9.5. Dice, ¿cómo dice? Romanos 9.5. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Romanos 9.5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? ¿Cuál es
Dios sobre todas las cosas. Bendito sea nuestro Dios. ¿Ah? Y nos habla y nos dice, pues en Romanos 15, 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Hechas a los padres. Esta era la promesa, que venía nuestro Dios, se manifestó en carne para venirle a mostrar las promesas a los padres. ¿Cuáles promesas? Las promesas que le dio a Abraham, Isaac, Jacob. Las cumplió allí en la cruz. Por eso vino a cumplir la ley. Y por intermedio de él, su muerte, dando este don maravilloso a toda la humanidad hace 2000 años atrás. Porque el hombre y la mujer, nadie podía cumplir aquella ley, porque la ley fue un espejo para que el hombre se reflejara, que mientras el hombre estuviera en la carne, era un hombre pecador, malo, y era semejante a los animales, como lo dice allí en Eclesiastes 5:18. Dice, es pues así que por los hijos de los hombres Dios los pruebe y vean que ellos mismos, dice, son semejantes a los animales. Hermana Juan, Eclesiastes 5:18. Ayuda a sus hijos. Eclesiastes, después de Salmo. Hazlo buscarlo ya. Bendito eres Jesús. Aquí lo tengo. 5:18. Sí. Sí. Dice, dije en mi corazón, Eclesiastes 5:18. Sí. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque el hombre, en la caída de Adán, se manifestó la carne. Y cuando se manifestó la carne, se manifestaron todos los atributos de Satanás, el diablo, lo terrenal, lo animal, diabólico. Todo se manifestó en la carne del hombre y la mujer. Por eso que el hombre, no había ni uno que pudiera cumplir aquella ley. Aunque ellos llevaran sus tradiciones, derramamiento de sangre de corderos, derramamiento de la sangre de los toros, nada de eso lo pudo hacer perfecto. Todo aquello fue un ídolo. ¿Ah? Todo aquello fue una figura en cual ellos llevaban para poder ser limpios. ¿Ah? Porque Dios no podía mirar, la ley no podía mirar al hombre. ¿Ah? No lo miraba porque el hombre era pecador, malo. Como lo dice allí, sus oraciones, sus ayunos, todo. Dicen que todo eso era... Está bastiado todo eso ya. Está bastiado en inmundicia, dice Isaías. ¿Ah? Está bastiado con aquello. ¿Por qué? Porque como dice allí en Romanos 5:18, donde dice que por la transgresión de uno, dice, ¿de quién? De Adán, dice, vino la condenación a todos los hombres, a todos ese tiempo, el hombre estuvo condenado bajo esta carne, bajo este velo, porque la carne fue un velo, ¿ah? donde el hombre venía, el espíritu, la imagen del Dios mismo, estaba dentro de él. ¿Dónde fue esta imagen hecha, el espíritu? Allí en el principio, el 1:26, dice que fuimos hechos a imagen de Dios. Entonces cuando el hombre cayó bajo este velo. Por eso dice en Romanos 5:18 que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres bajo este cielo. ¿Ah? Así también, hermanos míos, dice, por la justicia de uno, que es en Jesús, vino la justificación de vida a todos los hombres bajo este cielo. A todos los hombres. ¿Ah? A todos los hombres. Hace 2000 años atrás, Dios cumplió su justicia allí en el Calvario, cuando Él muere. Dice que
se abrió el velo. Oh, Jesús. Como lo habla aquí en Hebreos 10, Jesús. 20, 19, 10, 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora todo el mundo tiene esta libertad. Solamente tiene que reconciliarse con Dios para entrar por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, dice. Oh, Dios. De su carne. ¿Dónde? En la cruz. Porque cuando vino Cristo, vino en carne a cumplir aquella ley. Y todos vieron al hombre, a Jesús, ¿ah? al maestro de Galilea, ¿ah? Al niño Jesús, lo ven. No, eso fue su carne, eso fue para... Era un velo que él traía. Por eso que no pudieron conocerlo. Por eso no pudieron entenderlo. Nadie pudo entrar, mientras él no muriera, nadie podía entrar al reino de los cielos. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque mientras él estuviera en ese velo, él venía a cumplir aquella ley. Como nos habla allí en Romanos 8, 1. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que no andan conforme a esta carne. Cuando habla del hombre no andamos conforme a esta carne, que ya nosotros no andamos con este velo. ¿Por qué? Porque este velo, a todos los que creen en Jesucristo, Jesucristo nuestro Dios, Abba Padre, santo su nombre, lo quitó hace 2000 años atrás, cuando Él entregó su vida allí y derramó su sangre en la cruz. Dice que esa carne, Jesús, dice que entramos todos nosotros por intermedio de su carne, y nosotros también al creer en Él, esta carne murió. Y entramos por intermedio de su muerte. Todo el mundo que cree en su nombre. ¿Ah? Por eso dice aquí, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través de su velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que Él es Jesucristo, nuestro Dios. Él es nuestro Padre, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Porque María, nadie, mientras estuviera Jesús en Jerusalén, Israel, podía entrar a este lugar santo. Porque todos estaban bajo una ley. María, la madre de Jesús, estaba bajo la ley. Pedro, Juan, Mateo, Isaías, Jeremías, Salomón, David. Por eso David clamaba y decía en Salmista 51, decía, ten piedad conforme a la multitud de tus piedades, tus misericordias, lávame y seré blanco seré blanco, dice. ¿Ah? Conforme a la multitud de tus piedades, dice, sáname, decía, y lloraba, gemía. Esto es lo que buscaba David, esto es lo que buscaba Salomón, esto es lo que buscaba Abraham, esto es lo que esperaron los profetas. ¿Ah? Esto era lo hermoso y maravilloso, que cuando viniera y se manifestara Dios, el Hijo, Dios en el Hijo, en Jesús, la carne, se manifestara en carne, Él venía a liberarnos, a libertarnos, ¿ah? De aquella ley, como dice allí en Romanos 8, que, ¿cómo dice? ¿Cuánto? 8:1. 1. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando murió, hace 2000 años atrás, dice que Él todo lo hizo nuevo. ¿Ah? Todo. Y unió los cielos y la tierra. Todas las cosas fueron hechas nuevas, dice. ¿Ah?
todas las cosas, dice. Él unió los cielos y la tierra. Ahora tenemos nosotros este privilegio de entrar dentro de su reino ahora. Porque dijo, Él busca mi reino, mi justicia, y todas las cosas vendrían por añadidura. Por eso dice que nosotros tenemos este lugar para entrar, dice. Por el velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Purificados nuestros corazones de malas conciencias. ¿Cuándo? ¿Cuándo los purificó? Jesús purificó nuestros pensamientos, con ese nuevo pacto que hizo, el cual dice en 8:3 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, dice, era imposible para la ley. ¿Por qué? Porque mientras el hombre hace 2000 años atrás, antes que viniera Cristo, era imposible para la ley, dice, por cuanto por la carne, dice, que era débil, dice. La ley era débil. ¿Por qué? Porque esta carne tomó poder. Era tan mala esta carne, donde estaban todos los atributos de Satanás. Las malas conciencias, si todos aquellos sacrificios que hacían aquellas mujeres, aquellos hombres, donde ayunaban, donde iban a orar, donde las mujeres se guardaban, donde habían hombres nazarenos, todo aquello fue un ministerio de muerte, dice. Todo aquello fue un ministerio de muerte. Y nos habla y nos enseña allí en Romanos 7:5. Dice claramente, dice, en 7:4, dice, por cuanto, dice, ¿cómo dice? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, Gloria a Dios. a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Este fue el velo que fue por intermedio de su carne. Entramos nosotros al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Jesús venía en esta carne también para cumplirla. Tuvo que venir igual que nosotros. Por eso se cumple su palabra allí en Hebreos 2:14, dice, por cuanto los hijos de sus hijas participaron de carne y sangre. ¿Dónde participamos nosotros de sangre y carne? Allí, en la caída de Adán. Ahí participamos nosotros de carne y sangre. Dice, porque Adán nos echó por tierra a todos nosotros. Todos caímos, todos nosotros éramos espíritus, somos ángeles. Esto es lo que somos ahora. Y nosotros, esta carne y este mundo, nosotros, según nuestro entendimiento. Por eso tuvo que venir Él, a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, a darnos a entender quién éramos, de dónde veníamos, a dónde nos formó en el principio. Por eso dice que por cuanto la carne era débil, dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, dice. Por cuanto al pecado, dice, condenar al pecado en la carne. En la carne condenó al pecado, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese ahora en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se cumplió en nosotros? Porque Jesús la cumplió. Él fue nuestra justicia por nosotros. Él vino a derramar su sangre. Él fue el cordero expiatorio por nuestras vidas, por cada alma bajo este cielo. Dice, porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros ahora, que ahora ya no andamos conforme a esta carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuándo andamos nosotros conforme al Espíritu? ¿Por qué? Porque nosotros, dice que Él nos trasladó al reino de su Hijo amado, dice. ¿Dónde lo dice? Allí en Colosenses 3, que sea 1:13. Colosenses 1:13 dice. ¿Quién nos libró de las potestades de las tinieblas, dice? Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Y de ahí nos habla y nos enseña el Espíritu Eterno, hablando con nuestras vidas. En Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, dice.
¿ah? Con Cristo Jesús. Ahí está la iglesia hoy en día. ¿Ah? Porque le dijo a aquella mujer samaritana, aquella mujer, ¿ah? que había tenido 5 maridos, y dice que aún tenía una esperanza ella, ¿ah? que iba a venir. ¿Quién iba a venir? El Cristo, dijo. Y Dios salió al encuentro de ella y le dijo, mujer, dame de beber, le dijo. Y aquella mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, siendo yo samaritana? Jesús le dijo, si supieras el don de Dios, ¿quién te pide de beber? Tú me pedirías agua de la vida a mí, dice. ¿Ah? Y Jesús le dijo, le habló a aquella mujer. ¿Por qué? Porque aquella mujer estaba condenada, estábamos todos condenados, hasta la mujer samaritana, todos los profetas, todos, Abraham, todos ellos anhelaban esto, tan hermoso y maravilloso que Cristo vino a dar su vida, esta salvación, este don, que fue un regalo de Dios. Dice que estaba desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque allá nos formó Él, cuando nos hizo a su imagen, nos hizo el Espíritu. Pero en la calle de Adán caímos nosotros y quedamos ciegos, quedamos encerrados, quedamos bajo prisión. ¿Ah? Quedamos bajo prisión, bajo este cuerpo, dentro de este cuerpo. Por eso Él vino y como nos dice allí, nos enseña, allí en Gálatas 3:23, dice que antes que viniese la fe, dice, estábamos confinados, dice, bajo la ley. ¿Dónde estábamos confinados? Cuando dice que estábamos confinados, está hablando que nosotros estamos presos en este cuerpo, en esta carne. ¿Ah? En esta carne. Y por eso dice que antes que viniese la fe, dice, estábamos confinados bajo la ley, guardados, dice, para aquella fe que iba a ser revelada, dice. ¿Ah? ¿Y cuándo fue revelada? Lo dice Pablo, por intermedio de Cristo, hablando por medio de Pablo allí en Efesios 3, 9 y 10, dice, y de aclarar, dice, Pablo, ¿ah? Pablo que decían que él estaba loco, ¿ah? Y Pablo dijo, bendita locura, dijo, ¿ah? Bendita locura esta, ¿ah? Y Pablo le dice, y de aclarar todo, hermanos míos, iglesia, pueblo de Dios, y de aclarar todo, de cuál sea la dispensación del misterio escondido en Dios, ¿ah? Quien creó todas las cosas, dice, ¿ah? Y para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer hoy en día a la iglesia, a su pueblo, al cuerpo de Cristo, ¿ah? Para que ellos les den ahora, hablen de esta grandeza, de esta bendición a los principados y potestades que están en lugares celestiales. Porque allí está la iglesia, ahí estamos nosotros, en el Espíritu, porque Dios ya no te ve en la carne, ¿ah? Ya no los ve en la carne, Él ya pagó un precio. ¿Ah? Él ya no los ve en la carne, porque Él lo hizo perfecto, con una sola ofrenda para siempre, allí en el Calvario, en la cruz, como dice allí en Hebreos 10:14, ahí mismo. Dice que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre. A todos los que hemos creído en aquel pacto que hizo Jesucristo, hace 2000 años atrás, Jesús lo hizo perfecto a todos los creyentes que creemos en su nombre. Y para siempre, dice, a todos los santificados. ¿Ah? Y el Espíritu dice que da testimonio cuando hablaron los profetas de que este era el nuevo pacto que haré yo con la casa de Israel, dice aquí mismo en Hebreos 10 en adelante. ¿Ah? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Ah? Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados, dice, que nunca más se acordarán de sus pecados, dice. Nunca más, iglesia, pueblo de Dios. Mira, hermana, hermano, da tu oído a la voz. No me mires a mí. Da el oído a la palabra, porque el tiempo es corto. ¿Ah? Dios. Dice, ya nunca más me acordaré de sus pecados, dice, nunca más. Bendito porque Dios. Los dijo allí en Romanos 8:3, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Y Romanos 10:4 dice que el fin de la ley fue Cristo. No hay cómo va a haber ley para el Hijo de Dios
Si la iglesia está en el Espíritu, está sentada en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Pero tú me dirás, pero yo te veo en carne. Sí, nos quedó esta carne, estos atributos, pero estamos esperando aquella venida. Cuando Él aparezca, dice, como ladrón en la noche, dice. Gloria a Dios. ¿Ah? Y seamos transformados en gloria, dice, Señor. a su imagen y semejanza. ¿Ah? Por eso dice, y nos enseña aquí, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne, y acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos, dice, firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos amor y a las buenas obras, unos a otros. Hermana y hermano, el Señor ya pagó un precio. Cuando Él murió allí en la cruz, Él se lo dijo a aquella mujer samaritana, como lo hacen hoy en día los millones y millones evangélicos, que van todos los días al pozo a buscar agua, todos los días van con la esperanza, van a las congregaciones por allí a reunirse, todos los días van a buscar agua porque viven con sed como aquella mujer samaritana. Pero Jesús les dijo que si vivieran de esta agua, dice, que ya no tendrían necesidad de ir a aquellos lugares y de buscar aquella agua, sino que esta agua serían y saltarían para vida eterna, dice. Para vida eterna saltarían dentro de ella, serían ríos de agua viva que saltarían como de vida eterna, dice. Serían ríos de agua viva dentro de tu corazón. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dice. ¿Ah? Pero hoy en día la iglesia, los pueblos de Dios, todos los días van a las congregaciones, todos divididos, unos por aquí, otros por allá, buscando de aquella agua, saciar su sed y no pueden. ¿Ah? Porque todavía tienen ese velo puesto. ¿Ah? Todavía no ha salido ese velo. ¿Dónde nos habla? Aquí en 2 Corintios 3:15. Dice, 2 Corintios 3:15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se convierta la iglesia, se conviertan los pueblos de Dios, dice que aquel velo se quitará. ¿Por qué? Porque dice que todavía el velo de Moisés, las tradiciones, todo aquello, las nominaciones, los rudimentos, los judaizantes, la carne, la ley, todo aquello, ¿ah? Todo aquello todavía permanece en ellos y todavía no se ha salido el velo, permanece todavía en la religión, permanece en nuestros hermanos judíos, permanece ese velo en los romanos, permanece en los católicos, permanece en la llamada iglesia. ¿Ah? Todos están bajo ese velo, todos están bajo tradiciones. ¿Ah? Lavamiento de manos, sometiéndose en las cosas de la carne, rudimentos, imposición de manos, bautismo, la cena del Señor, todas esas cosas son rudimentos. Todo aquello terminó, iglesia, pueblo de Dios. ¿Ah? Por eso dice que Él, en Hebreos 10:14 dice que nos hizo perfecto para siempre a todos los santificados. ¿Cómo tú vayas a llevar el rudimento delante de Dios? Si la iglesia, el que cree, entra a morir por intermedio de Cristo. Como Cristo dice que por aquel velo, por el camino nuevo, no por aquel velo, dice, que tenía, sino por el camino nuevo, dice, en cual fue su carne, dice, por medio de Él entramos todos nosotros. Pero ahora le dijo a aquella mujer, porque de tal adoradores busca a Dios, que le adoren en espíritu y en verdad,
porque Dios es espíritu, no es Dios de carne, no es Dios de tradiciones. Si eso murió hace 2000 años atrás. Dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Nos dice aquí, en Hebreos. Aquí dice, de otra manera, Hebreos 9, 26. Hebreos 9, 26. De otra manera le hubiese y era sido necesario padecer muchas veces, dice. Desde el principio, dice. ¿Ah? Pero Cristo lo hizo de una vez para siempre. ¿Ah? Del mundo, dice. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Iglesia, pueblo de Dios, Jesús dice, en la consumación de los siglos se acabó todo. Ya no hay tiempo, no hay siglo, no hay nada más. Dice que fue todo consumado en la consumación de los siglos. Dios acabó con la carne. Él ya no mira la carne, no tiene nada que ver con la carne, nada con las tradiciones, nada con el hombre que venga con rudimentos. Por eso se dice en Colosenses 2:8, hermanos míos, dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Dice, no dice, Amén. conforme a los rudimentos del mundo, dice. Dios no quiere nada con aquello, nada de este mundo. Si Él ya fue la consumación de la carne, todo. Él vino y lo cumplió. Adán lo echó a todos por tierra, todos caímos en la carne, quedamos condenados, presos. Dice, así también, hermanos míos, ha sido por la justicia de uno vino la justificación de vida para todos, para todos. ¿Ah? Se acabó aquello, hermanas y hermanos, como dice aquí en Colosenses. Está, Colosenses. Mirad que nadie los engañe, dice, por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? ¿Cuáles son las tradiciones de los hombres? Las que dice aquí, en 2:20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, hace 2000 años atrás, cuando Cristo entregó su vida, allí, dice que por intermedio de aquel velo que Él vino en esta carne, dice que todos entramos junto con Él en su muerte, dice. ¿Ah? Por eso dice allí en Romanos 8:10. Leanlo, hermano Juan. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Sí, que deudores somos, dice, no a la carne. Amén. Porque si vivimos conforme a la carne, dice, moriremos. Amén. Pero si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿cuáles son las obras de la carne? La que te va a hablar el Señor aquí. ¿Ah? Gloria a Dios. Viviremos, dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice. Gloria a Dios. ¿Ah? Porque Dios nos ha dado el Espíritu para estar otra vez en esclavitud, dice. Amén. Y en temor. ¿Por qué dice en esclavitud y en temor? En la ley, en la carne, en las tradiciones. Porque cuando estábamos en la carne, antes, cuando estaba la ley, nadie podía guardar aquella ley mientras estuviéramos en la carne. Por eso Pablo le habla allí en Romanos 8:5. Dice claramente, Romanos 7:5 dice, porque cuando estábamos en la carne, está hablando de que cuando estábamos en la ley antes, cuando estaba la ley, antes que viniera Cristo, porque todos estábamos en la carne, dice. Muchos dirían, o ahora dirán, bueno, yo te veo
en la carne. No, Pablo decía, cuando estábamos en la carne, antes que viniese Cristo, en la ley, en la carne, cuando la caída de Adán, todo ese tiempo, dice, las pasiones pecaminosas, está hablando de esta carne, que eran por la ley. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la ley le dijo, no, aquí tú no entras para acá, porque yo no trato con la carne. Por eso es que agarro poder, por eso es que eran por la ley, porque la ley dijo, no. Y te mostró que tú eres pecador y eres malo. Gloria a Dios. Por eso dice, Romanos 7, 5 dice, porque cuando estábamos en la carne, el Espíritu nos está dando a entender de Jesucristo que en la caída de Adán y cuando estaba la ley, dice que cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, que oraban en nuestros cuerpos, llevando frutos para muerte. Todo aquello fue un ministerio de muerte. Todo lo que hacían ellos en la carne, lo que hacen hoy en día los evangélicos, lavando el diablo, cuando van a hacer ¿cómo se llama? Bautismo. Eso es una tradición, es un rudimento. La cena del Señor, eso es un rudimento. Todos aquellos rudimentos, el Señor se lo va a explicar aquí. Por eso Pablo le habló a la iglesia allí en 1 Corintios 3, les dijo, no puede hablarle como a espirituales, sino como a carnales. Le habló a la iglesia en 1 Corintios como a carnales. Así le habla a ustedes cuando ustedes enseñan a la iglesia, a sus pastores. Todos los pastores, todos los que predican, le hablan lo que está escrito ahí, pero ahí le está hablando en la carne. Porque Pablo no podía hablar en las cosas del Espíritu porque no la entendían. Amén. No la entendían. Gloria a Dios. En 1 Corintios le vino a hablar recién en el Espíritu. En 1:18 en adelante le habló en el Espíritu. Luego le habló también espiritualmente en el 2 en adelante. También le habló espiritualmente allí en el 1 Corintios 5, un caso juzgado de moralidad. También le habló en el Espíritu allí en 1 Corintios 13. Y en Corintios 14 y 15 le habló en el Espíritu. Y en 2 Corintios le empieza a hablar en el Espíritu, cosas celestiales, en Efesios, en Romanos, en Hebreo, Colosenses, cosas del Espíritu, que no las pueden entender ustedes. Pero Dios las está dando a revelar, porque está escrito aquí, y es para su iglesia, para su pueblo. Gloria a Dios. Para ellos, es para nosotros. Sí, Señor. Para eso vino Cristo. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A dar su vida, si ustedes siguen todavía con su rudimento. Cuando Cristo no ve tu carne, no trata con carne. Gloria a Dios. Porque Dios no es de carne. Dice que es de espíritu. Gloria a Dios. Y de tal adore busca a Dios que le adore en el espíritu. Estamos dentro del reino de los cielos en el espíritu, en nuestra mente. Como lo dice allí en Colosenses 1:13, dice. ¿Quién nos libró de las potestades de las tinieblas? Nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice. ¿Dónde estamos trasladados? En el reino de su Hijo amado. Efesios 2:6. Y juntamente con él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Dónde está la iglesia? Con Cristo en, Jesús. En los cielos. Amén. En el reino. Gloria a Dios. En el reino, pues. ¿Pero dónde? Aquí estamos conectados con él. Gloria a Dios. Y nos vuelve a hablar otra vez cuando dice aquí en Colosenses, bendito eres, Señor. 1:20. Gloria a Dios. 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo ya nos reconcilió los cielos y la tierra, por eso nosotros tenemos este acceso ahora. Gloria a Dios. Nos reconcilió. Y vosotros y nosotros que en otro tiempo éramos extraños y enemigos. ¿Cuándo éramos extraños y enemigos? Iglesia, pueblo de Dios, abre tu entendimiento, los ojos de tu entendimiento están aquí. Pídele a Dios. Dice, porque nosotros éramos extraños y enemigos, dice aquí en Colosenses 1:21. ¿Cuándo éramos extraños y enemigos? Cuando estábamos nosotros hace 2000 años atrás, en la ley, en la caída de Adán. Gloria a Dios. Éramos extraños y enemigos. Pero ahora dice, Nos ha reconciliado. pero ahora, dice, éramos extraños y enemigos,
en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, dice, Gloria a Dios. por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él, dice, sin mancha, sin pecado. Gloria a Dios. ¿Ah? La iglesia de Dios está sin mancha y arruga. Iglesia, pueblo de Dios. Y ustedes están hablando de pecado allí en las congregaciones, viven hablando del pecado, viven hablando que están lavando en su rudimento, lavando al diablo ustedes su carne, cuando Jesucristo ya lo hizo. ¿Ah? Todo eso es rudimento. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha irrepresibles delante de Él. Iglesia, váyase a Efesios 1, 2. 1, 2, 3 dice, gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Efesios 2, en adelante. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, dice, de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde está la iglesia? En los lugares celestiales, aquí, en nuestra mente, conectado con Él. Gloria a Dios. ¿Ah? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y ustedes todavía siguen buscando que Dios los bendiga en las congregaciones allí. No les da vergüenza, iglesia. Pisotean el pacto que hizo Jesucristo hace 2000 años atrás, que vino a dar su vida, derramó su sangre. Dice que por intermedio de aquel velo que era su carne entramos todos nosotros. ¿Ah? Y dice que Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, porque vino a buscar a sus hijos, a sus escogidos, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, iglesia. Dice, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte bajo este cielo, por intermedio de su cuerpo, dice, para destruir al que tenía el medio, ¿cómo es cuenta? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Al diablo. El diablo fue destruido, iglesia. Dice, para destruir por intermedio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, el cual esto es el diablo, el cual estábamos en el temor. ¿Cuándo estábamos en temor? Antes que viniese Él a dar su vida. Todos estábamos bajo esta carne, este velo, ¿ah? En temor de la muerte. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos bajo esta carne, ciegos. ¿Ah? ¿Ah? Dice, toda una vida, dice, toda una vida bajo servidumbres. ¿Ah? Esclavos de la muerte éramos. Amén. Pero vino Jesús a dar su vida, a dar nuestra gracia, como nos habla allí en Efesios 2:8, dice, por gracia fuiste salvo, iglesia, pueblo de Dios. Y esto es mediante la fe. Y esto no es de nosotros, dice, es un don de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a nuestro Rey Jesucristo. Señor. No por obra, dice. Romanos 11:29 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nadie te quita esta salvación. Romanos 10:4, el fin de la ley es que fue Cristo, dice. Él le puso el fin. Amén. Romanos 8:3, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Iglesia, pueblo de Dios, hoy en día todas las religiones sobre la faz de la tierra están pisoteando la sangre del pacto, hablando de pecado a sus hermanos, hablando de la muerte, hablando del diablo, sacándole demonios a sus hermanos. ¿Eh? Todo eso se acabó. Todo eso fue figura. Todo eso fue figura. ¿Ah? Todas esas cosas, todo se acabó.
Y nos dio este don. Gratuitamente. Por eso dice en Efesios, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo todo. Yo estoy bendecido, Dios me bendijo con toda la bendición espiritual ya. ¿Ah? Es tanto que yo estoy completo. ¿Qué pasa si uno enferma? Dice que lo que el hombre sembrara aquí en esta carne segará. Pero esta carne va a quedar aquí. Sí, lo dice allí en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo juntamente con él estamos crucificados. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Hay un punto ahí. Pero ahora lo que vivo en la carne lo vivo mediante la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí, dice. ¿Ah? Este fue los atributos que nos quedó por la aguijón. ¿Para qué? Para que el hombre se manifieste la fe, pues. Como dice allí en Efesios 6:16. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice. ¿Y cuáles son los dardos de fuego? Todas esas cosas que vienen a tu mente, todas aquellas obras muertas, todas esas cosas de bautismo, de rudimento, de, como lo dice aquí en Colosenses 2:20, dice, pues si habéis muerto, iglesia, pueblo de Dios, estamos muertos y estamos sentados en los lugares celestiales, dice, con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué como si viviesen en el mundo se vuelven a someter a los preceptos? ¿Cuáles son los preceptos? Bajo potestades. Ellos lo hacen porque no lo entienden, ellos fueron enseñados así. ¿Ah? Sus ministros, sus pastores, que los tienen a todos divididos. ¿Ah? Y ustedes hablan en la iglesia, dicen, estamos aquí en la comunión de los santos, dicen. ¿Ah? Como dice en otra parte, en la unión del Espíritu. Tenemos que estar en la unión, ¿cómo dice? En un espíritu, dice, en comunión. Comunión, dice. Nunca han estado en comunión. Si el enemigo, su carne, ustedes mismos se esparcieron, porque no estaban unidos en una mente y en un parecer. ¿Ah? Y donde hubiera rudimentos, tradiciones, allí se iban a manifestar todos los atributos de la carne, de la ley, todo. ¿Y cuáles son los atributos de la carne? Tan Gálatas, porque se lo dijo Pablo a la iglesia, a Pedro, a la iglesia a los hermanos que vinieron de allá de Jerusalén. Se los dijo. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, coita, fornicación. Dígalo, ¿no? Gálatas. 3 para aquí. Sí. Manifiestas son las obras de la carne. A ver. Aquí tengo algo. Ya. Sí. Antes sí me creyó. A ver, yo lo busco. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ya. A ver, dígame. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo hermano y hermana que ande fuera del pacto, del misterio revelado a la iglesia del pueblo de Dios por medio de Pablo, del cual habla en 1 Corintios 2:6, donde dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice.
La sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, dice, antes de los siglos. Amén. ¿Cuándo fue? Antes que viniera Cristo. Cuando nos formó fue. Cuando dice que nos hizo a su imagen. Amén. ¿Ah? Gloria a Dios. 1:21 Génesis. Antes de los siglos. Gloria a Dios. Nada que ninguno de los príncipes de este siglo dijo. ¿Cuál siglo? Cuando estuvo Jesús, Pablo, ahí. ¿Por qué? Porque ellos no lo entendieron. ¿Ah? Porque si no, no hubieran crucificado al Señor de la Gloria. Gloria a Dios. Claro, si hubieran sabido ellos que era Jesús, que era Dios, no lo crucifican nada, pues. ¿Ah? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman, dice. Y Dios nos reveló, dice, por su Espíritu, dice. ¿Ah? A nosotros nos reveló por su Espíritu, dice. Porque ¿quién conoció las cosas que están en el hombre? El Espíritu que está en el hombre, dice. ¿Y quién conoció las cosas que están en Dios? Sino que el Espíritu de Dios. Más nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice. Sino el Espíritu que proviene de Dios, dice. Dice que el Espíritu que proviene de Dios está en nosotros, dice. Dice, para que sepamos todas las cosas, dice. Y así hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice. ¿Cuál es? Sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural, ¿saben cuál es el hombre natural o no? ¿Qué significa el hombre natural? El hombre que está fuera de esta gracia. Y está hablando, y natural significa animal. Eso significa. El hombre animal, cambiaron la versión porque era muy fuerte. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras y no las puede entender. ¿Sabe por qué dice así? ¿Que son locuras? Porque son todos estos los que se cayeron de la gracia y andan fuera de este misterio, porque este fue el misterio revelado a la iglesia. Y tú cuando andas fuera de esta iglesia, de esta gracia, caen bajo de maldición, bajo la letra, bajo las tradiciones, bajo los rudimentos, bajo de dogma. Todo eso cae. Y de ahí vienen la fornicación, el adulterio, todo. Contienda, disensiones, todo eso viene. Por eso en la iglesia se dividieron todos. Por eso la mayoría de los evangélicos hoy en día vean el mundo como están. Está lleno de religión, pero está destruido el mundo. ¿Por qué? Porque la gran ramera los trajo por entre medio de España, pura basura, pura religión trajo y destruyó los mundos, los países, la gente. Por eso que hoy en día vemos las guerras, por eso que vemos las inundaciones, las lluvias, por eso que vemos terremotos en distintos lugares. ¿Por qué? Porque está todo predestinado, dice. Todo, dice. Todo. Está todo predestinado. Dios lo permite, lo deja. Porque hay ángeles que guardan los pueblos, sus países los guardan. Y cuando vienen, hay sus hijos que están ahí, Dios, con misericordia de ellos, los guarda, los libra de aquellas grandes cosas. Pero cuando el hombre se ha apartado de su gracia y pisotea la sangre del pasto, Dios deja que vengan estos desastres. Los deja. Que vengan aquellas guerras. ¿Cuántos niños mueren? ¿Cuántos jóvenes en la droga? ¿Cuántos están allí perdidos en las cárceles? ¿Cuántos niños matrimonios abandonando a sus hijos? ¿Cuánto dolor, angustia bajo este cielo? Dios. Por causa de esta religión. Sí, Señor. Que dejaron aquel pacto tan maravilloso que hizo Jesucristo, Sí, que derramó su sangre, que por entre medio de su carne, dice, el velo, este fue un velo, dice, por entre medio de su carne, dice, abrió, dice, el camino nuevo, dice, y él el sumo sacerdote, dice, que tenemos nosotros. Por eso dice, aquí, Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto, iglesia, hermano, dice, usted está muerto. Dice que él ya no los ve a ustedes con esta carne, dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice, ¿por qué como si viviesen en el mundo os someten a preceptos? Tales cosas como no manejen, ni gusten, ni aun toquen lo que le hablan sus pastores, sus ministros, no toquen esto, no gusten aquello. Señor Jesús.
estuve un poco, dejé de ir a la iglesia, mándate unos ayunitos. ¿Ah? Mi hermana dejó de, apáguenla, no, Ayúdalo, Señor. dejó de venir a la iglesia. Muchos se ponen unos cosas en la, ¿cómo se llaman eso? Las túnicas en la cara. Amén. Pónete 3 túnicas, le dice, para que no veas tus pecados, Dios. Iglesia, pura carne, pura rudimento, puras tradiciones. ¿Ah? Vigilemos. Y todos los iglesias vigilando en la noche, ahí pasando de frío, los ancianos, las viejitas, ahí están todos más enfermos todavía. Vamos a la iglesia, a Conce, allá a vigilar, allá está Dios. No, si a la hermana lo usa Dios, a este otro. No, si nunca lo ha usado ustedes. ¿Ah? Dios les dio un poder engañoso, la iglesia está en apostasía. Lo habla allí en Hebreos 5. ¿Ah? Siguen en apostasía, por eso es que la iglesia está llena de enfermos, mueren enfermos. Los hijos en la droga, el alcohol. Por eso Israel es la capital de los sodomitas. Ahora. Santo Dios. Y los delincuentes más grandes bajo este cielo son los hijos de la religión. Bin Laden, Hussein. Los rusos hoy en día son todos religiosos. Vamos matando gente, niños, familias completas. Estados Unidos, un país religioso, armó la guerra. ¿Ah? Y etcétera, etcétera, todos los países llenos de cárcel, todo. Porque dejaron el verdadero pacto que hizo Cristo allí en la cruz. ¿Cuál fue el verdadero pacto? Dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, todos los santificados. Gloria a Dios. Y el Espíritu nos da testimonio cuando hablaron los profetas, dice, que este es el pacto que haría yo con la casa de Israel, dice. Gloria a Dios. ¿Ah? Pondré mis leyes y las escribiré en sus mentes. Amén. Y añade, ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Sí, Señor. Y los evangélicos viven, todo el mundo vive hablando de pecado, vive hablando del diablo, vive hablando de la muerte. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque todo lo que hacen ustedes en la iglesia, el lavamiento de pie, cuando toman la cena del Señor, se toman un pellizco de pan y un vasito de vino. Si esa no era la cena del Señor, allá te mandaban así un tazón de vino. Bautismo. Ustedes mojan al diablo ahí cuando hacen su bautismo. Otros hacen bautismo con aceite. Y vamos insultando a la gente. Así dice aquí, dicen. Y vamos maltratando a la gente. Vamos haciendo a la gente más bruta. Sí, Señor. Embrutecen ustedes a la gente, al hombre. Y los pobres que hemos venido de familia, que hemos pasado malos momentos, malas experiencias, nos embrutecieron, nos hicieron más brutos. Yo soy uno que era bruto. Me hicieron más bruto los evangélicos. Antes que todo lo que pasé con mi padre, este mundo, este colegio, todo esto, me arruinó, todos esos pensamientos me hicieron más bruto. ¿Cuánto cuesta ahora para poder sacarle toda esa basura a la mente, toda esa religión, toda esa obra muerta que habla aquí? En Hebreos 6:1 dice, ¿ah? Por tanto ya dice, dejando los rudimentos, los signos de Cristo, vamos adelante a la perfección, dice, todo aquello son rudimentos, iglesia. Por eso Pablo le habló a los Corintios, por eso le habla hoy en día, aquí en Colosenses 2:20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo por cuanto los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos? Dice, tales cosas como a la verdad, tales como no manejen ni gusten ni a un toque, en conformidad de mandamientos, doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice que son puras conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, todo eso. Porque aquí te lo está diciendo, no yo. Dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría. Sí, porque se creen todos sabios. ¿Ah? Salomón tenía toda la sabiduría, dice. Pero de ahí para abajo. David dice que tenía una tremenda sabiduría. Pero tampoco, también rogaba a Dios, lloraba. Porque quería él ser libre de ese cuerpo que tenía. Quería estar en esta ciudad, en cuanto estamos nosotros en el Espíritu.
Esto es lo que anhelaron los profetas, esto es lo que anheló David, Abraham, Isaac, Jacob, nuestros hermanos, Noé, Salomón, todos anhelaron esto. Cuando murió Cristo, todos entramos a esta bendición tan preciosa, como lo dice allí en Hebreos 11, 39. Dice, aunque todos tenían buen testimonio mediante la fe, dice, 11:39, Hebreos 11:39. Dice que todos ellos anhelaron esto. Dice, aunque todos tenían buen testimonio mediante la fe, dice, no alcanzaron lo prometido. Amén. Proveyendo Dios cosas mejor para nosotros, para que ellos no alcanzaran lo prometido, aparte de nosotros, dice. Amén. Ahí están nuestros hermanos en la nube de testigos. Ellos están ahora. Señor. Ahora nos acercamos al verdadero monte Sión, la iglesia. Gloria a Dios. Ahora está en el verdadero monte Sión, en el Espíritu, porque todos entramos ahora. Por eso dice en Hebreos 12, 22, dice, porque nos acercamos al verdadero monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, dice, Jerusalén la celestial, dice, a la compañía de millares de ángeles, dice, a la congregación de los primogénitos en Cristo en los cielos, dice, al Dios y juez de los espíritus, de los justos, hechos perfectos, dice, Jesucristo, que derramó su sangre, que habla mejor su sangre que la sangre de Abel, dice. Gloria a Dios. Aquí estamos ahora en el Espíritu. Por eso dice allí aquí en Colosenses 1, 13, dice, que nos libró de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, dice. Jesús dijo, buscad mi reino y mi justicia. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó, dice, hace 2000 años atrás, a todos los que creemos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque Dios es espíritu, no es Dios de carne ni de burro, ni de caballo, así como andan para allá. Todos los días sacándose demonios. Por eso es que dice que hay doctrina de demonios. Pura carne, pura tradición y puro rudimento. Por eso le hablo allí en hebreo. Hoy en día, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En Chile y en Cabrero, Dios, por misericordia, está hablando en el Espíritu, las cosas que son del Espíritu. Gloria a Dios. Dice aquí, tales cosas, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y en humildad. Voluntario, porque es voluntario. Y humildad, porque todos los evangelios la pican de humilde. Porque a mí me enseñaron así, a mí me dijeron cuando ella era evangélico, me decían que yo pensaba que entre más tonto y hacer más, mejor. Un día había uno, yo dije, yo voy a hacer más calladito que ese, yo andaba así. ¿Sí? Y después Dios me dijo, no, mi hijo, me habló por intermedio de sus palabras y me dio a entender que de tal adore buscar a Dios que adore en el espíritu en verdad, porque Dios es espíritu, no es Dios de carne, de burro ni de caballo, como lo dije aquí. En culto voluntario, en humildad y duro trato al cuerpo, porque ustedes le dan duro trato al cuerpo cuando hacen vigilia. Vigilemos para no caer en tentación. Vigilemos. No, si ya estás perfecto. Y todas las cosas que te pasen son cosas que tienen que pasarte. ¿Por qué? Porque Dios los deja. Las deja para que tú entres a este camino y puedas manifestar la fe en Él. ¿Cuál fe? Que Él lo hizo perfecto, que ya no hay diablo, que nos quedaron nuestros atributos en esta carne, esperando nosotros que venga Él nuevamente. Pero Él nos dio su palabra y nos habla en el Espíritu. ¿Para qué? Como nos habla en Efesios 6:16, sobre todo tomar el escudo de la fe. ¿Para qué? Para apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos del fuego del maligno? Cuando a nosotros vienen esos pensamientos de andar haciendo obras muertas, rudimentos, cuando vienen alguien nos viene a decir que somos pecadores, que estamos enfermos, que estamos locos, que caminamos mal, que no guardamos esto, que no guardamos todo otro, que no nos comportamos, todo eso. Ahí nosotros tenemos que tomarnos del escudo de la fe. Porque mientras estemos en esta carne, los atributos de Satanás están aquí. Pero nosotros
por intermedio de su gracia y su conocimiento, logramos ser más que vencedores. Porque dice que ni la muerte, ni los ángeles, ni nada de este mundo, ni la vida, nada nos apartará de su amor, dice. ¿Ah? Y dice aquí, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está escrito, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Aquí. Gloria a Dios. En el Espíritu, aquí está el Espíritu de nosotros, el que nos formó en el principio, aquí, porque estamos unidos con Él. ¿Ah? No, allá arriba como algunos van a la iglesia, empiezan a mirar para arriba, otro para allá, y otro mira al otro, al que ve, y otro por allá también mirando al que ve el otro, y de repente salta, porque dice que a muchos le entregó un poder engañoso, dice, para que crean a la mentira, dice, claramente. ¿Ah? Dice que le entregó un poder engañoso. Y todos mirando para arriba. ¿Ah? Dice, buscar las cosas de arriba, dice. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Ponedla, miren las cosas de arriba, aquí. No en la de la tierra. ¿Dónde dice hermano Joita? Las cosas de arriba, dice, ¿cierto? Sí. Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Está hablando de tu mente, como dice aquí, en Efesios 1:17. Efesios 1:17 dice claramente, dice 16. Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu, dice, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice. Amén. Y 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento aquí. Aquí están los ojos ahora. Por eso que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí pues, ¿ah? En la mente. Gloria a Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto. Hemos muerto nosotros, si nosotros morimos. Cristo no te ve en esta carne. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice. Y cuando Cristo, vuestra vida, dice, porque es de Él, le pertenece a Él, porque nosotros ya somos espíritu. Estamos con Él unidos. Se manifieste. Y de ahí dice, entonces nosotros, dice, ahí está hablando de nosotros. ¿Cuál? Aquí pues. Entonces nosotros, dice, también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Ah? Dice, Colosenses 3:4, cuando Cristo, dice, vuestra vida, dice, ¿ah? Se manifieste. ¿Por qué? Porque dice Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y 1 Corintios 6:17 dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Dios. ¿Por qué? Porque volvió a vivir el Espíritu. Cuando nos convertimos a Cristo, resucitamos nuevamente. ¿Cuál Espíritu? El que nos formó ahí en Génesis 1:26, que nos hizo a su imagen. Entonces dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria, dice. En gloria, dice. Hermoso mensaje, iglesia. Dios. Pueblo de Dios. Colosenses, Corintios. ¿Ah? Y vámonos a Corintios, cuando le habló a los Corintios. ¿Sabes qué? Primera, segunda. Primera. 10. 10:15. 1 Corintios 10:15. Porque tuvo que hablarle a la iglesia como a niños, porque la iglesia de los Corintios no estaba preparada. Seguían como niños. Por eso le dice en Corintios 3. Vamos a Corintios 3 primero, sin dejar el 10:15. Dice Corintios 3, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales. Le está diciendo que de manera, dice, le está hablando a la iglesia de los Corintios que no puede hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños Cristo. Está escrito aquí, dice,
que Pablo tuvo que hablarle como, no como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Gloria a Dios. Léalo. 1 Corintios 3. 1 Corintios. ¿Por qué no lo iban a entender? Porque primero tenían que votar toda esa religión, todo eso que les dijo ahí. ¿Ah? Por eso les dijo, os dije de leche y no vianda, que sea, le habló, lo dejó en su religión, ¿no? ¿Ah? Hoy en día siguen todavía en la religión, siguen como niños, siguen como apostasía. Pero como estamos en los últimos tiempos, Dios ha levantado un eslabón aquí en Cabrero, para que de aquí se esparza su gracia, porque estamos en los confines de la tierra, porque el tiempo es corto, dijo el Señor. Gloria a Dios. Así dijo, el tiempo es corto, Miguel. Dice 10, y luego le habla en el 1 Corintios 10:15, como a sensatos os hablo, dice. Como a insensatos dice que le habló. Insensato significa inmadurez, inmadurez. Inmadurez en el Evangelio. Que sea inmadurez, imprudencia. Que sea, no había prudencia en ellos y no tenían inmadurez. Y significa que ellos no tenían esta sabiduría oculta, este misterio, no estaba en ellos, no podía ser revelado. Porque Dios a sus hijos, como lo habla ahí en 1 Corintios 1, 23, 22, parece, aquí mismo, aquí. Dice en 1 Corintios 1, 30, 1 Corintios 1, 30, nos dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios a la iglesia, a sus hijos, sabiduría, justificación, santificación y redención, completos. Estamos completos, iglesia. ¿Ah? Y tú al tener esta sabiduría, al estar en este evangelio, al haber creído tú en esta iglesia, por medio de la gracia, Dios te abre los ojos, tu entendimiento. Y ahí comprendí la verdadera sabiduría, el misterio escondido. Y donde hay sabiduría, te va a revelar ese misterio, sabiduría, conocimiento, inteligencia, ciencia y prudencia. Prudencia. Pero cuando le habla de insensato, le dice que ellos no tenían prudencia, sabiduría. ¿Ah? Dice, hablo como insensato, dice. ¿Ah? Les hablo como insensato. Juzgad vosotros, lo digo, dice. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, dice. ¿Ah? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y él es la cabeza, como dice el Colosenses. ¿Ah? ¿Dice o no dice? Vamos, Colosenses. Dice, Colosenses 1, 18. Colosenses 1, 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, Dios. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, dice. Y Jesús dice que es la imagen del Dios invisible, que sea la iglesia en la imagen. ¿Anda la iglesia en la imagen? El que resucitó dice que es la imagen del Dios invisible. ¿Anda la iglesia en lo evangélico así? ¿Ah? No, ustedes andan con la semejanza a la carne todavía. ¿Ah? Por eso le hablo aquí, como a sensato hablo, juzgad vosotros, os digo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, dice. El cuerpo de Cristo es santo, en el Espíritu. La iglesia está en el Espíritu. Porque estamos en el reino. Porque Él unió las cosas del cielo y la tierra con nosotros, con su iglesia, su pueblo. ¿Ah? Mirá a Israel, según la carne, dice. Miren a Israel según la carne, hace 2000 años atrás, ¿cómo estaban? ¿Ah? Cuando andaban haciendo sacrificio, ayunando, bautizando. Jesús se bautizó también para cumplirle la ley. ¿Ah? Porque Él la cumplió y de ahí vino y trajo este regalo, este don tan maravilloso para la iglesia, su pueblo, que somos su cuerpo. ¿Ah? Bendito nuestro Dios. ¿Ah? Mirá Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes os digo en la iglesia, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios.
todos los rudimentos ustedes, todo eso son rudimentos, son de aquí de la tierra, ¿ah? Son de la carne, son inmundos, son de los demonios, porque todo eso acabó. Y se lo dijo Pablo aquí, en 1 Corintios 10. 15 en adelante, y los llamó de insensatos, que no tenían imprudencia, que eran imprudentes y no tenían conocimiento, nada. Por eso dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Bien claro se lo dice a usted evangélico, a todo el mundo. Porque se cayeron de la gracia y están bajo rudimento en apostasía. Por eso lo habla allí en Hebreos 5:11 y lo habla allí en Hebreos 6:1, donde dice, por lo tanto, ya dejando los rudimentos y la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿Qué dice? Dejen todo aquello a la perfección, no echando atrás, a través, dice, el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué son obras muertas? Porque cuando resucitó Cristo, dice que nos hizo perfecto para siempre a todos los que creemos en esta gracia. Y ya no hay demonio, no hay pecado, no hay muerte. ¿Por qué? Porque nosotros morimos junto con Él. Él ya no ve tu carne, porque hace 2000 años atrás dice que fue todo consumado. Todo fue hecho nuevo. Dios ya no trata con carne ya. ¿Ah? Así que Dios vaya ayudando a todos los bendecidos, a todos sus escogidos, a todos los que el Señor venga, porque Él viene sin ningún, como dice aquí en Hebreo, dice Hebreos 9:10, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Él no viene con relación de pecados. Si Él ya lo quitó, Él pagó un precio por todo. Por eso, 1 Juan 1:29 dice que Juan, cuando lo vio que venía de lejos, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, vas a 2 Timoteo 1:9, dice, ¿quién nos salvó y nos llamó? Dice, 2 Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? Dice, no conforme a nuestras obras, dice, sino a propósito suyo, dice. ¿Ah? Y la gracia que nos fue dada, dice, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo fue eso? Allá en Génesis, en 1:26, cuando nos formó y nos hizo espíritu, antes de la caída. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte para sacar a la luz la vida de la inmortalidad por medio del Evangelio. Porque el testimonio de Jesús en cual vino es el espíritu de la profecía. Y el Señor es el espíritu, es Dios. Así que muchas bendiciones a todos los bendecidos, porque ya estamos bendecidos. No anden buscando bendiciones si tú eres un bendecido. Gloria a Dios. Cristo vino a revelarte que tú eres un ángel. Eres la imagen misma de Él. Gloria a Dios. Como lo dice allí en Efesios. ¿Ah? Sí, Señor. Eres la imagen misma. Donde lo habla en Romanos también. 8:28. ¿Ah? Bendito Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice. Gloria a Dios. Sí, Señor. A los bendecidos, honra y gloria a nuestro Dios y Padre. Gracias, Padre, por bendecir a este siervo inútil, en cual tú Gloria a Dios. me llenaste de tu sabiduría, de tu justificación, de santificación y redención. Gloria a Dios. Porque en este vaso de barro hay un tesoro dentro, como también en ti. Gloria a Dios. Así que a todos los bendecidos, honra y gloria para nuestro Dios y Padre. Amén, amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios.